a olvidar. Estamos solamente Romy, Claudine y yo como alumnos, pero me parece que como son las 2:42, quizás es preferible. Bueno, lo que podemos hacer quizás es ¿verdad? empezar y después, bueno, el que se quiera ir incorporando, pues se incorpora o lo verán grabado, no sé muy bien. Sí, creo. Por el tiempo me parece importante. Claudine, te quería preguntar, hola Claudine, ¿cómo estás? Hola a las dos, ¿cómo están a las tres? Hola Romy, hola Gaby, hola Constanza, Hola. ¿cómo están? Sí, te quería preguntar si habías pensado en una artista para hacer tu exposición. Todavía no he escogido uno en especial. Chévere. Me gustan varios, pero Okay. no. Bueno, yo les estaba diciendo a Gabriela que entre la clase de hoy y la siguiente, ustedes debieran como elegir, porque por ejemplo, Romy me dijo que tenía interés en Yusef Merhi, y Gabriela ahorita acaba de decir que está entre Héctor Fuenmayor o Alfred Denemoser. Elena me escribió para decirme que tampoco le he contestado, para decirme que le interesaba, a ver, ¿quién fue? Me encanta que sean todos venezolanos. Bueno, sí, esto es súper chévere Que los que hayan seleccionado, sí. Estaba escuchando a Gaby, no sabía de quién estaba hablando al principio. ¿De quién era al principio? El segundo, Héctor sí. Fuenmayor. Ajá, Héctor Fuenmayor, sí. Sí, con lo de la parte espiritual también fue que me uní. No sabía que practicaba. Yo no sé, es Como un un arte arte. marcial. Ajá. Yo no Sí, sé pero si me es pega Kendo totalmente que lo hiciera, pero no o es sabía. otro, es una con espada, no me acuerdo, japonés. No, ni idea. Pero pega totalmente. Elena había propuesto a Ana Mendieta, a Doris Salcedo. Yo creo, bueno, Ana Mendieta vamos a verla hoy, por lo que yo le diría a ella, yo no le he contestado, pobre Elena, que yo tardo un poco para responder los correos, muchachos, disculpen la demora con eso. Yo creo que Doris Salcedo es una buena opción para exponerla. Además que creo que Elena también estaba buscando que hubiese al menos un tipo de afinidad con el trabajo que ella hace como artista. Entonces creo que por ahí va la... Elena, si quieres ver esta grabación, me parece bien que atienda el trabajo de Doris Salcedo. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es que voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, para la clase que viene lo traigo seguro. Una pregunta, no sé qué les parece, un poco para facilitar las cosas. No sé si les parece bien o es preferible esperar. Como yo monto en el Padlet la lista de artistas propuesta por ti, Constanza, que coloquemos al lado de los nombres aquellas personas que ya escogieron. Me parece buena idea. Parece. O si les parece más justo esperar a todos pero aquí nunca llega todo el mundo. No, yo creería que tu propuesta es una buena idea porque eso hace también que se vaya decantando la lista, porque lo que suele suceder es que hay como una especie de guabineo, nadie se decide y entonces terminamos estirando la arruga hasta las últimas semanas y después eso va a ser un desastre. Eso, por ejemplo, también va a suceder cuando decidamos quiénes van a empezar el primer día o quiénes van a ir el segundo día. O sea, porque van a ser dos. Entonces casi todo el mundo quiere ir al último día para tener más tiempo para preparar la cosa, pero no todo el mundo lo puede hacer el último. O sea, no se puede, pues, eso no. Y estamos en la clase número 6. Sí, es decir, que si nosotros tenemos 10 clases y son 2 clases, digamos, estimadas para la exposición, ya estamos sobre los tiempos. Claro, así es, así es. Así es. Quedan como 2 clases más en las que yo les mostraría artistas y hablaríamos de los temas en torno al conceptualismo y luego ustedes se encargarían de exponer. ¿Cuántos somos en esta cohorte, Gabriela? Menos de 10. Son 10 personas. Son 10. Somos 10 personas al incorporarse Claudine. Ok. Se dice Claudine.
Claudine, sí, pero en criollo Claudine. Muy poca gente me llama, muy poca gente me dice Claudine, de hecho, ni siquiera en mi casa. Ah. O sea, sí, ni siquiera los que me pusieron y bautizaron con ese nombre. Realmente fue mi abuelo que lo escogió, que él es francés, pero hasta ahí llegó. Pero tu apellido es francés, ¿cierto, Claudine? Sí, sí, por mi abuelo, que sí es el francés, pero sí, hasta ahí llegó esa nadie más heredó. Esa pronunciación. No, totalmente. Llegó hasta mi abuelo. Claro. Sí. Bueno, pues bien, entonces vamos a hacer eso. Lo voy a pasar a ver si empujamos a la gente bueno, van a escuchar luego de esto que estoy diciendo. Sí. O sea, que nos pongamos las pilas, porque la verdad es que si las dos últimas, solo tenemos esta clase y dos más para arrancar con las exposiciones, o sea que hay que darle solo, pues. Sí, y además, pensando en que son, porque por eso también te pregunté cuántos éramos, pensando que van a ser, si dividimos, como para que no esté todo tan apretujado. Si les doy 10 minutos para que ustedes hagan la exposición, serían 50 minutos solamente de exposición de ustedes. Pero por lo general, mientras uno hace una revisión de lo que se dijo, si hay alguna pregunta o algo, eso tiende a extenderse un poquito más. Entonces, capaz que debiéramos comenzar, no dejar las últimas dos clases para ustedes, sino empezar quizás desde la 7. Sí, desde la clase 8, la 9 y 8, la 10, perdón. tenerla para ustedes. O sea, esas tres. Bueno, hay que darle. Sí, así Hola es. Nelson, bienvenido. Hola Nelson, ¿cómo estás? Nos pudo acompañar hoy. Hola Betsa también. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es que voy a empezar a compartir pantalla. Yo había conseguido, la verdad es que se me pasó colgarles en el Padlet el material que yo les había dicho que había conseguido de Antonio Caro, que me quedó pendiente, como mostrarles algunas cosas que yo en ese momento les había comentado y no les logré mostrar, como por ejemplo la vista de la sala. Vamos a ver aquí, esto no es. La vista de la sala en donde Antonio Caro había hecho la intervención con la firma del líder político indígena llamado Quintín Lame. Entonces, él lo incluye, yo lo había visto, era en un texto de Kamnitzer. Hay un artículo que publicó Kamnitzer en la revista Poliéster acerca de la obra de Antonio Caro, que es esta de aquí, que no sé si logran ver. Y aquí se ve como en todo el espacio expositivo, él utilizó la firma del líder político, líder indígena, como, digamos, no sé si decirlo un acto de rebeldía, pero la idea era como darle poder a la firma, que en realidad sería como la representación de la persona a través del texto, de la parte manuscrita de esa identidad, en esta sala expositiva. Y la firma creo que está acá individuada, esa palabra no existe en español. Déjenme ver si aquí está. La debo tener en el otro documento en el otro documento de Antonio Caro, que no es este, que es este. Esta es la firma de Quintín Lame, con este dibujo. Y bueno, en este material, que fue el que entregó Antonio Caro para la exposición, hay como unos datos biográficos del líder indígena,
y coloca como una breve... Hay como datos que tienen que ver un poco con la importancia de Quintín Lame, ¿no? Aquí, si logran ver, dice, bueno, primero, obra Manuel Quintín Lame, información y variación visual, además lo llama así Antonio Caro. Luego, información, datos biográficos, fragmento de su obra, bibliografía. Además, esto es interesante porque se enlaza un poco con este interés que había mostrado Kamenetz, por ejemplo, al hablar de lo que era el activismo político de ciertos grupos artísticos y a la vez también de algunas estrategias que él consideraba que eran de corte artístico dentro de grupos políticos, como en el caso de los Tupamaros, que para él, digamos, era como el germen de su... de la propuesta de Kamenetz de cómo el conceptualismo latinoamericano está ampliamente infiltrado por el activismo político o el interés de hacer visibles ciertas situaciones sociales que ocurren en el país de cada uno de los artistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los artistas que nosotros vimos en la Argentina, como les decía en la clase pasada, quizás no el grupo CAIC de arte de sistemas, pero sí que Tucumán Arde tenía un claro desapego quizás a la forma y sí una búsqueda de activismo político que se valía de algunas estrategias comunicacionales para poder hacer llegar este mensaje. En el caso de Antonio Caro también es así, porque su trabajo tiene que ver, como les había mostrado la semana pasada, con esta revisión de algunos comentarios acerca de la propia sociedad colombiana, de la política del país, así como, por ejemplo, la estatua de sal que él coloca dentro de esta vitrina que luego riega con agua para que se disuelva, o por ejemplo las mismas, en este caso la firma del activista indígena Quintín Lame, o en el caso mismo de las palabras que hacen referencia a sociedad de consumo o a la idea de ponerse él en primera persona al hablar de todo está caro, es decir, utilizar tanto la tipografía como la idea de la firma o la identidad para hablar acerca de situaciones políticas que atañen o que son propias de la sociedad colombiana. Y visualmente es algo que parece como muy transparente en el sentido de que parece como muy directo, pero que en realidad hay que conocer como ciertos factores de donde deriva esa referencia para darse cuenta que sí está haciendo una crítica a la sociedad colombiana. Y en este caso de lo que les estaba leyendo de lo de Manuel Quintín Lame, él, si se fijan, así como les mostré la imagen anterior en donde él pone la firma con esta especie de dibujo, además en esta publicación que iba impresa, que era un volante, que como dice aquí, él repartió en esa exposición, él además añade esta breve biografía de Manuel Quintín Lame. Y además pone aquí la situación del indígena a comienzos del siglo, lo llevó a plantear una campaña de reivindicación y unión de su raza desde 1910. Actividad política y agitación. Sí, esto está como raro. Siempre hasta su muerte se mantuvo dentro de la ley. A pesar de ello, fue encarcelado más de 200 veces, porque también el conflicto era un tema de injusticia en cuanto a la persecución que se había hecho con este personaje dentro de la política colombiana, que era altamente conflictiva.
Entonces, el hacer ese gesto era además un gesto bastante polémico de parte de Caro y de reivindicación de un pensamiento político que había sido excluido por el poder, ¿no? Abajo pone los anales de mi pensamiento, pensamientos no se remontan a mayores alturas como esa nube que cubre la pradera y permanece algunos momentos también en el bosque, como esa águila que sacude su áspero plumaje y lo peina, preparándose para remontarse en los espacios. Así permanece hoy el pensamiento de lo educado en las selvas, mirando esos polluelos de mis pensamientos que muy pronto cruzarán como un concierto de palomas que cucurrutearán allá en el jardín que tiene la ciencia de civilización. Y lo otro, el texto, esto sí se los colgaré. Este es el texto que escribió Kamenetzer sobre la obra de Antonio Caro. Y creo que es interesante porque lo que hace Kamenetzer es un poco como hace también en el texto esto me vienen como lapsus mentis, lo único que me acuerdo es la palabra liberación, el texto que hemos estado revisando para el conceptualismo, didáctica de la liberación. Hay como no un cuestionamiento, él mismo se va haciendo preguntas a lo largo del texto de también como de manera muy directa o inquisidora también, de cuál sería el verdadero aporte de la obra de Caro, o si él verdaderamente estaba entendiendo la obra de Caro y no quedaba nada más en un gesto de algo meramente textual al incluir esas palabras. Entonces él, por ejemplo, habla aquí les leo un pedacito de esto. Mi primer contacto con la obra de Antonio Caro fue a través de un cochecito de alambre que me regalaron, hecho a la manera de los niños de Burkina Faso, solamente que más crudo y torpe. Llevaba un paquete de cigarrillos Marlboro. Era 1975 y yo nunca había estado en Colombia. El significado de la marca de cigarrillos, símbolo de la venta callejera en Bogotá y eufemismo para la mendicidad de los gamines, que son los niñitos que viven en la calle, se me escapaba, y en general el contexto de la obra de arte, si era tal, porque además él incluso lo cuestiona, él dice, él lo coloca entre paréntesis, el propio Kamenetzer, como dentro de la idea de en ese momento yo no estaba seguro que esto que yo estaba viendo fuese una obra de arte, ¿no? Me era desconocido. El desconcierto me dejó con las alternativas de declararla un jueguito quizás sentimental y definitivamente frívolo, o verla como portadora de un misterio ajeno. La segunda obra en mi experiencia fue la palabra Colombia, escrita en letra de Coca-Cola. Perfectamente realizada a nivel de aviso publicitario profesional, por lo pronto el cochecito de alambre dejó de ser una torpeza casual. Caro era capaz de mezclar íconos en forma perfecta y verosímil. Lograba no solamente el tipo de evocaciones de un buen aviso, sino que en su realización pretendidamente anónima en términos visuales, colaba el humor y la política en tal forma que la literalidad del mensaje obligaba al perdón. En el espacio de mi conocimiento, Caro se había sofisticado. A mí esto es una crítica que le hago a Kamenetzer yo, ¿no? Me parece que él es interesante el modo como él enlaza y pone y cuestiona las propias obras, ¿no? De las que habla, inclusive a veces cuestiona quizás su propio trabajo, pero me parece que lo hace de una manera muy prepotente. Esta es mi impresión, al menos de lo que he podido leer y de las entrevistas que he visto de Kamenetzer. Me parece que a mí me pasa igual, Constanza, un poquito. Sí, sí, sí. Sí, me parece como muy creído. Un poquito, sí, sí, se lee a veces bueno, un poquito. que bueno que tú le das tu perdón a Caro y le permites que él se considere artista, ¿no? Pero bueno, ok, esta es mi lectura de Kamenetzer. Entonces luego dice, el tercer encuentro fue doble a través de una serie con el texto Todo está muy caro y con Caro en persona. La serie jugaba con la queja popular sobre los precios y con el nombre del artista. En cierto modo, Caro buscaba la integración de dos mercados, uno por descripción crítica,
el otro por publicitación de su propia imagen y posible venta. O sea, que él ahí jugaba tanto con la idea de hacer una crítica como de él ponerse en primer lugar al utilizar su propio nombre y hacer que fuese conocida la obra a través de su apellido, ¿no? Se refiere a estas piezas de aquí, ¿no? Que eran los afiches que habíamos visto también la semana pasada. La combinación de la crítica y la explotación del mecanismo mercantil en una misma obra es un evento común en el mundo del arte. En la ambigüedad de la definición artística contemporánea, que no permite separar la mercancía del acto cultural, esa fusión muchas veces se expresa inconscientemente por el artista. Caro, al menos, la hizo consciente. Me pareció irrespetable, aunque la chatura de la frase no dejó de arruinarme la empresa. Entonces, bueno, esto no lo voy a seguir leyendo. A mí la verdad es que me da como a veces como un poco de risa esta especie de... Estoy hablando bien, pero también te estoy lanzando mierda, ¿no? Pero bueno, yo esto se los voy a colgar en el Padlet. Aunque yo no sé si yo aquí, yo siempre les pregunto lo mismo, y nunca reviso si yo acá se los puedo mandar por el chat. Ah, sí, yo se los puedo mandar por aquí. Claro, pero si yo se los mando por acá, ustedes lo descargan, lo pueden descargar. ¿O prefieren que se los cuelguen en el Padlet? Mejor por el Padlet, sí, siempre mejor por el Padlet. Claro, porque por aquí puede perderse, o sea, en el sentido, perderse en el sentido de que uno está hablando y tal, y luego se le olvida que está esa cosa ahí en el chat. Chévere. Bueno, nada, quería como añadir eso a lo que habíamos visto en la clase anterior de Antonio Caro. Yo no sé si había alguna pregunta con relación a eso hoy, pero bueno, porque siento que la clase pasada fue como muy accidentada. Pero bueno, yo hoy me disponía como a mostrarles un poco el trabajo de Ana Mendieta, artista cubana, fallecida muy joven, tuvo una carrera como breve, en el sentido que habrán sido un poco más de 10 años, pero con un gran impacto, tanto en su aproximación, los temas que abordó, porque es considerada como una artista que abordó temas vinculados al feminismo en una época, ahorita hay como una mayor amplitud quizás a entender o a aceptar ese tipo de planteamientos. Y creo que hoy en día claramente hay una revisión necesaria de los aportes de las artistas mujeres al arte, y hay una revisión de la historiografía del arte a nivel no solamente latinoamericano, pero a nivel mundial, de un poco cómo se ha quizás ha podido verse de soslayo el aporte de artistas mujeres, porque bueno, el discurso que se ha hecho desde la historiografía ha sido el de no tomar en cuenta ciertos planteamientos porque parecían como no interesantes dentro de los grandes temas del arte, ¿no? Entonces ahora ha habido una serie de exposiciones que han revisado a nivel internacional la figura de muchas artistas mujeres, el aporte de esa visión al arte contemporáneo. Una de ellas fue la exposición que curó Cecilia Fajardo Gil, curadora venezolana, junto a Andrea Yunta, que es curadora argentina, que se llamó, ahorita se me acaba de olvidar el nombre de la exposición, pero tenía que ver, Radical Women, tenía que ver con artistas latinoamericanas que habían sido como decisivas en la comprensión del arte en Latinoamérica, ¿no? Cuyo aporte es fundamental, y abordan ahí temas, bueno, como la idea del cuerpo, el feminismo. Hay otras aproximaciones que no son necesariamente a través de la forma, sino de la discusión de ciertas ideas que se vinculan con el propio rol de la mujer en la sociedad. Entonces, Ana Mendieta pertenece a ese grupo de artistas que ya desde los 70, cuando ella empezó a hacer obra,
tuvo un impacto importante en su medio, ¿no? Y Ana Mendieta, además, bueno, de manera como muy polémica se ha hablado de su muerte, porque todavía hoy en día se discute si lo de ella fue un suicidio, si la mató su esposo, quien es su pareja, que es el artista Carl Andre, el artista del minimalismo, ya muy conocido en la época. Y entonces, bueno, eso todavía hoy en día tiene unos tintes como polémicos, porque inclusive cada vez que se va a montar una exposición con el trabajo de Ana Mendieta, hay un grupo de gente que va a protestar pidiendo que se haga una revisión del caso de Ana Mendieta, o sea, literal, que van a las exposiciones a hacer protestas en torno a esto. ¿Por qué les comento a cada Andre? Porque hay una obra en la que aparece Ana Mendieta, que se las voy a mostrar ahorita al vuelo, y está acá Andre. Esta se llama Failed Hair Transplant. Es como trasplante fallido de pelo, de cabello. Y entonces es Cara Andre, que va quitándose vello facial, y ella va como reconstruyendo esta identidad a partir de, o su identidad va transformándola hacia lo masculino a través del vello facial del esposo, ¿no? O de la pareja. Y ahí claramente hay una serie de pone en discusión una serie de elementos en torno a la idea de la representación de la mujer, el que la identidad se vea un poco solapada a través de la figura de la pareja, o que así sea entendida en la sociedad, el tema mismo del cuerpo femenino solapado por el cuerpo masculino. Pero bueno, primero quería leerles un extracto de un texto de Gerardo Mosquera, curador cubano, en torno a Ana Mendieta. El señalamiento es elocuente, además respecto a lo que Kamnitzer ha llamado el arte spanglish de Ana, fruto de su sentirse entre dos culturas. Su obra mezcló procedimientos y poéticas usuales en Nueva York en la época con una espiritualidad latinoamericana sentida culturalmente para resolver su propia escisión personal. Más que una suerte de unión de feminismo, earth art, body art, performance y primitivismo, su trabajo fue una vida arte. Su expresión sobrepasa el simbolismo de signo físico, llenándose de implicaciones vivenciales y de cultura. Queda además como una imagen general del drama, de la ruptura cultural y la voluntad de trascender. ¿A qué se refiere este fragmento del texto? Se los voy a, igual se los guindo en el Padlet, pero por aquí se los paso también, lo tengo aquí a la mano, a ver dónde lo lancé. Wow, lo tenía en la mano, ok, aquí está. Se los paso por el chat. Ana Mendieta fue enviada por su familia de joven a estudiar a Estados Unidos, es decir, a escapar de la dictadura castrista y formarse en una universidad de Estados Unidos. Viajó Ana junto a su hermana. Pero para ella estaba muy presente todavía lo que era la herencia de su cultura, de cómo había sido criada, y su relación con la cultura cubana y con las tradiciones de la cultura cubana. Y por eso es que hay elementos que tienen que ver un poco con voy a entrecomillarlo, lo mágico religioso, o elementos que tienen que ver como con la ofrenda o los ritos, que hacen referencia quizás a los ritos yorubas, o que hacen referencia quizás a la propia cultura cubana. Además de eso, Ana Mendieta, ya siendo estudiante en la universidad, hizo una serie de performances o de acciones que reflexionaban en torno a la idea del cuerpo de la mujer, de la vulnerabilidad o del desamparo en el que política, socialmente está expuesto el cuerpo de la mujer al ser violentada, o al que la justicia solape
esas acciones sobre el cuerpo de la mujer. Y lo hace a través de una acción que yo les mostré brevemente aquí mientras estaba tratando de compartir pantalla, que dejé de compartir, que es esta de acá. Ahorita les muestro otras imágenes. Aquí les puse nada más una de las imágenes. Ella recreó, se llama Rape Scene. Ella hizo un performance en el que ella había habido en el campus de su universidad la violación a una alumna de la universidad. Y lo que Ana Mendieta hizo fue una recreación sin explicar qué era. Ella, en los dormitorios de estudiantiles en donde ella estaba, generó una situación en donde ella hizo como una invitación a que las personas fueran a su cuarto. Y lo que la gente se iba encontrando a medida que iba entrando a esos dormitorios eran como rastros de una escena que luego cuando llegan ahí se encuentran a ella así. Era como una recreación de lo que le había sucedido a la muchacha que había sido violada en el campus a través de esta situación. Solamente que ella no lo explica hasta que las personas que fueron al performance se confrontan con ella. Yo ahorita les voy a mostrar aquí algunas imágenes por ahí. Creo que tengo una... A ver, si aquí tengo... Ok. Por ahí creo que tengo una explicación, hay un video donde hay una explicación breve de este performance. Ya va, ¿dónde está compartir pantalla? Aquí, compartir pantalla. Es este. Entonces, bueno, son imágenes muy crudas, además que ella la está pensando también, que es algo que está presente en la obra de Ana Mendieta. No solamente el performance, sino ella está pensando paralelamente en que esto va a ser un registro, va a ser registrado fotográficamente y que además también va a ser generado a través de una obra en video o film, que forma parte también de lo que vamos a ver después, que son las obras en las que ella utiliza su silueta en el medio de la naturaleza, con estas especies de autorretratos que están pensados. Nosotros hemos visto, bueno, lo deben haber visto, pero si no, las vamos a ver igual ahorita, estas escenas en las que ella se involucra con la naturaleza, están pensadas también para hacer película, para hacer film de Super 8, ¿no? Estas son algunas imágenes de esa rape scene que ella escenificó en su cuarto del dormitorio de la universidad. Entonces, bueno, si se fijan son imágenes muy crudas y además que ok, esto es parte de las acciones que hace después en la naturaleza. Y quizás lo otro que quería compartirles, bueno, voy a avanzar quizás con las imágenes que tengo en la presentación, y luego les muestro quizás unos fragmentos de video y de una entrevista, no una entrevista, es una ponencia que hace la sobrina de Ana Mendieta, en torno a una exposición que hicieron recientemente acerca de su trabajo y en el que ella me interesa porque va hablando de su tía tanto a nivel personal como artístico y va mostrando algunas imágenes y fotografías de lo que fue la familia de Ana Mendieta, de la relación que ella establecía cuando tuvo que irse de Cuba para vivir en Estados Unidos, para desarrollar obra, etcétera, etcétera, pero como ella, a pesar de eso, sigue manteniendo la vinculación con la cultura cubana a través de su obra, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo bien las imágenes? Todo perfecto. Ahorita no se ven las imágenes constantes, o sea, estaban antes, pero ahorita ya no estás compartiendo pantalla. Pero se Sí, estuvo sí. viendo hasta ahora lo de Ana. Sí, dejé de compartir para... No, pero se ha escuchado perfectamente, ¿viste? Para tu tranquilidad. Buenísimo, buenísimo. Entonces, fíjense, aquí les voy a mostrar algunas imágenes que pertenecen, por ejemplo, esta es una serie muy conocida de Ana Mendieta, que se llamó Glass on Body, y es básicamente el cuerpo de Mendieta siendo enmarcado y aplastado por este vidrio que vendría a representar también un poco el vidrio que es la superficie en el cual se enmarca una obra. Ella misma está enmarcando su cuerpo como
como obra aquí y está generando además una serie de deformaciones con esa acción. En la imagen además se ve una acción directa sobre el cuerpo, no es el cuerpo pasivo, ¿no? Y se está alejando como de los cánones tradicionales de representación del cuerpo femenino. Y en este caso, estas imágenes parten de este mismo performance que está aquí, que es el trasplante de pelo, que está acá. Entonces ahí, si se fijan, hay un juego con claramente el tema de la identidad y del género. Entonces, bueno, claro, eran temáticas muy poderosas que ya estaba abordando ya en esa época. Esto es como del 72. Y esta es la serie que les comentaba, que quizás es la más famosa que ustedes deben haber visto, que es la serie de las siluetas, de Ana Mendieta, y que la primera de estas es, o sea, como surgió toda esta serie, parte de esta imagen de aquí. Ella creo que en una visita a México, si no me equivoco, cerca de una serie de ruinas o de yacimientos arqueológicos de una cultura prehispánica, como en este marco de un templo sagrado, ve este espacio y decide interactuar con ese espacio que está ahí y cubrirse con estos elementos naturales. Luego, si se fijan, va incorporando, porque además el tema es que a ella le va interesando, va vinculando esta imagen de su propio cuerpo como huella, por una parte, que es lo que se ve ahí, y luego con la noción de los elementos, ¿no? El fuego, el agua, la tierra, el aire. Entonces, también ahí hay claramente una discusión en torno a la representación del cuerpo femenino y de esos cánones tradicionales de cómo es representado, y pasa a colocar como en lugar protagonista el cuerpo de la mujer, enlazándola con algo tan telúrico o con algo tan originario como los propios elementos, ¿no? Y de estos hay, bueno, estas son las imágenes de Eugenio Dearborn, de estos hay algunos videos, yo quería mostrarles, yo tengo aquí algunos videos, unas películas de Ana Mendieta que les quería compartir, déjenme ver en dónde lo tengo, acá en cuál de todas las ventanas que tengo abiertas está, voy a cerrar esto un segundo. Esto también lo vamos a cerrar para poder abrir la peli que está aquí. Ok. Entonces vamos a compartir pantalla y yo le voy a decir que vamos a compartir esto. Me van a decir si lo ven bien, si no lo ven. Vamos a verlo en pantalla. A ver. Madre Santa. Vamos a ver si... Esta es una selección de films de Ana Mendieta. En este performance, ella utiliza... bueno, vamos a ver, antes de yo empezar a hablar. ¿Lo logran ver bien? Sí, pero no tiene sonido, ¿no? No, No no, tiene no. sonido. No, no. En este performance ella hace referencia como a ciertos elementos del sacrificio de algunos rituales de la religión afrocubana, y utiliza la sangre del animal para hacer
para imprimir la huella de su cuerpo sobre la pared. Yo voy a tratar de, creo que si lo adelanto, lo adelanté demasiado. No sé si aparece en este. A ver. Hablando de violaciones, el pobre animal, imagínate tú, una cosa y otra. Sí, sí. Es interesante la silueta que parece como un útero, ¿no? También súper femenino todo. Mm. Sí. Sí, además que dentro, digamos que todas estas manifestaciones, Ana Mendieta, sí, yo creo que se circunscribe claramente dentro de esta serie de manifestaciones que se dieron a partir de los finales de los años 60, en los cuales el trabajo de la mujer artista con el cuerpo pasa a ser fundamental porque hay una revisión justamente del rol de la mujer a través de su cuerpo. Esa representación del propio cuerpo a través del autorretrato, a través de la inscripción del cuerpo de la mujer, en este caso, por ejemplo, en un espacio, en una... inscribirlo en un paisaje, a través de este gesto tan poderoso, implica también una toma de poder de su propia representación y de el imaginario del cuerpo de la mujer que anteriormente había sido simplemente utilizado como modelo para representar ideas en torno a la belleza, en torno a elementos que no eran articulados directamente por la mujer, sino el cuerpo de la mujer pasaba a ser una excusa para representar otros motivos dentro del arte. Y en este caso las mujeres empiezan a utilizar, hay una toma de poder muy interesante a partir del manejo del autorretrato y del desnudo, no en balde, las artistas feministas de finales de los años 60 se valen del autorretrato. Es muy poderoso el trabajo en torno al registro. Déjenme ver si aquí hay uno más específico donde está el En trabajo. esa imagen que acabamos de ver en el piso, eso tiene mucho que ver con la santería. Es cuando Sí, hacen eso tiene un sí, nombre y es la silueta se hace con pólvora y o así sea, es. Sí, estas acuestan a la tienen que ver. persona y se encienden unos pocos. Yo no sé cómo es el cuento, pero es como una cosa, un rito simbólico del santero, ¿no? Sí, sí, ella hace Que referencia a es para esa. curarse, ¿Cómo? que además es para curarse, o sea, por lo Sí, general tiene que ver como una especie
migración entre un cuerpo y otro, y así. Sí, sí, exactamente. Ahí entra dentro del, que también es un aspecto que han trabajado otros artistas con relación tanto al performance como a la idea de la vinculación quizás, primero la propia idea del performance de ese cuerpo que se muestra simbólicamente ahí, que está en la realidad siendo objeto de una acción, pero que además se conecta simbólicamente tanto con una serie de rituales como con la idea de que el artista pasa a ser un conector entre, así como el chamán es el conector entre el mundo espiritual y el mundo material, el artista pasa a ser también ese mediador entre el mundo del arte y el espectador. Entonces, en este caso, además, lo está haciendo a través de esta serie de rituales en los que, como tú bien dices, además hay una clara referencia y está utilizando los elementos propios a estos rituales religiosos de la religión yoruba, de la religión africana en Cuba, ¿no? Entonces, también era un choque el que una mujer cubana estuviese haciendo ese tipo de obra en Estados Unidos, en un momento en que, si ya creo que hoy en día pudiese causar, no sé si conmoción, pero sí que es llamar la atención con relación a un choque cultural, mucho más en aquella época en lo que lo estaba haciendo ella, en el que no había ni siquiera, no se ponía ni siquiera en discusión todo el tema como se hace hoy en día en cuanto a la migración, al aporte cultural de los migrantes a los países a los que llegan, una cantidad de consideraciones que hoy en día están como más abiertos a. Ya va, déjenme dejar de compartir este video para mostrarles quizás, porque como se fijan hay varios, donde hay varios elementos. Aquí por ejemplo es la mera silueta, aquí ya no es, en algunos aparece la silueta de ella con su clara forma, en otros es la referencia a esa silueta. Entonces déjenme dejar de compartir para mostrarles. Había otro por acá que quería como mostrarles. Claro, ese que les mostré antes, que era la imagen de ella. Bueno, déjenme ver si logro encontrar la imagen que quería. Ok. Quizás lo que les voy a mostrar es un fragmento breve de esta charla que presentó. Les voy a pasar primero el vínculo por el chat. Se presentó la sobrina de Ana Mendieta en su... Estaba tratando de encontrar esto, pero bueno, no lo encuentro. Vamos a tratar de poner esto, compartir aquí brevemente. Es esto. Okay, yo creo que ustedes debieran estarlo viendo. Estamos viendo. Esta es en el marco de una exposición que se le hizo a Ana Mendieta en Estados Unidos, la sobrina, quien es como parte de los herederos o de la, ¿cómo se llama eso? De la sucesión que se encarga del manejo de las obras de Ana Mendieta para su difusión y que está preparando además, o ya debe haber terminado de preparar un documental acerca de la obra de la tía, hizo esta presentación. Entonces les quería poner como brevemente un fragmento de esto. Also, at the origins of their work. When Ana Mendieta was a painting major at the University of Iowa in 1971, she took a film course that would change not only her approach to art, but to our understanding of her process as an artist as well. This is where the story of Ana, the artist, who cannot be defined by the medium she worked with, begins. Because Ana defined herself as artist first. Before woman, Cuban, daughter, sister, aunt, my godmother, she was an artist.
And this is how I came to know my aunt, through her work. Ana Mendieta was not the kind of aunt who baked cupcakes or took her nieces to the mall. She was more than that. She was my art teacher when I was in kindergarten. And it was then that I decided that someday I would be a writer and an artist because I wanted to be just like her, but I also wanted to tell stories. What I didn't know then is that my aunt also liked to tell stories, the kind of stories that pass on from generation to generation, timeless stories. As everyone who knew Ana will tell you, when you were with her, you were the most important person in the world. She was intense. She was funny. She was beautiful. Ana, who was called Ana Maria by her parents, Ani by her sister and brother, and later Tropicana by friends, was born on November 18, 1948 in Havana, Cuba. She had an older sister, Raquelin, who later became my mother, but who first became like a mother to her sister Ana when the girls left Cuba together without their parents via Operation Peter Pan. The two girls were born into a prominent family where politics and religion were regarded as equally important. In fact, Ana's great uncle Carlos Mendieta was president of Cuba in 1934, a fact she would sometimes bend for dramatic purposes when she was older, telling people it was actually her grandfather. Ana's father, Ignacio Mendieta, was a lawyer who worked for the Secretary of State. Her mother, Raquel, and now you can see how this family name of Raquel starts to get a little bit confusing, was a doctor of chemistry and physics and taught at the Instituto de Vedado. When Ignacio was asked to join the Communist Party, he resigned from his position and started working against the revolution and was a correspondent for the CIA. At around this time in 1961, families were starting to send their children out of the country to the United States. Now, this was nothing new for Cubans who had done this in previous generations when Machado was in power. My own grandfather had been sent to Miami when he was a teen until it was safe for him to return. So on September 11th, 1961, Ana and her sister Raquelin took a plane to Miami filled with children of all ages to the safety of the free world. Now, to give you an idea of Ana's personality as a child, she was 12 going on 13 when she landed in Miami. When they exited the plane, Ana dropped to her knees and kissed the tarmac and said, "Freedom, freedom at last." Ana was a born performer. She was a prankster, and for lack of a better word, a wise ass. The sisters spent a short time in Miami, a place where their father did not want them to stay because he felt Miami was too close to Cuba, and he feared his work against the revolution could reach them even on free soil. So the girls were sent to a random charity across the country, and it couldn't have been more random. They were sent to Iowa, to a Catholic orphanage, which was more of a reform school for wayward teens. But aside from these feelings of having been torn from the motherland, as Ana later said, or feeling like she didn't quite belong, she had what looked like on the outside to be a normal American teen experience in Iowa. Because what could be more American than to be someone from another country who wants not only to fit in, but to succeed? And this is something I feel that people tend to forget when they look at Ana's work, that she is an American artist. She was Cuban, but she had the experience of growing up in Iowa in the 1960s. And this brings us back to her work. Ana discovered art in high school. Her sister, Raquelin, was studying painting as their father had also studied art in Havana, having wanted to be an artist, but was eventually pushed into law by his father. Ana's high school teachers told her that she wasn't very good. She had no talent, but she said she didn't care. She was going to do it anyway. Later, she would tell people her career choices were either artist or criminal, always going for the dramatic. Ana was a painting major, but because it was the 70s and the University of Iowa was the hub of the American art scene at the time, thanks to the intermedia department founded by Hans Brader, Ana slowly moved away from painting and towards more experimental forms of expression. And this is when she picked up a Super 8 camera to film a performance.
And the rest, as they say, is history. But the funny thing about history is that it can change as we uncover new information, which in turn changes the way we think about things. Sometimes history changes because we uncover facts that have been hidden, and sometimes Bueno, voy a pararles esto aquí. Yo les pasé el link, después ustedes si quieren lo pueden ver. Me interesaba como darles también una especie de marco un poco de lo que fue como la familia en la que creció Ana Mendieta y cómo desarrolló su trabajo, porque sí se movía como entre esas dos aguas en el sentido de que fue muy joven cuando se fue para Estados Unidos y obtuvo su formación como artista ahí, pero su obra hace siempre alusión a lo que es la cultura cubana en las referencias a lo mágico religioso o a la relación con los rituales, ¿no? Entonces, también había otra cosa que les quería mostrar, déjenme ver si logro, porque hicieron una exposición en donde mostraban, quería como que mostrarles alguno de esos videos. Es un fragmento súper pequeño en donde se habla acerca de estos, de estas acciones que hizo Ana Mendieta. ¿Será esta? No sé si era esta, me interesaba como que vieran. Este es el que le acabo de mostrar, que, bueno, que se los voy a pasar por el link para que ustedes lo puedan ver. Que fueron las imágenes que les mostré en donde aparece ella con la gallina, en el terreno con las velas, en el otro terreno con las huellas, donde aparece la silueta que Gabriela les estaba comentando que tiene una referencia a... Va a pasar por aquí esto, es este de aquí, para que lo revisen. Pero yo quería en realidad mostrarles uno que tiene que ver con los videos, que tenía. No sé por qué no lo tengo a la mano ahora, no me aparece. Pero bueno, ya lo encontraré y se los mostraré. Simplemente me interesaba como que vieran con mayor resolución estos Ana videos. Mendieta. Ay, no, Cristo, no, esto no. Bueno, ya lo encontraré. Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario con relación al trabajo de Ana Mendieta. Yo elegí a Ana Mendieta, de los dos artistas cubanos que me interesaba como hablarles. Está Ana Mendieta, que hay, creo que en términos de discusión de temas importantes en cuanto a la idea del cuerpo, del feminismo, es como una figura central que generó junto con artistas compañeras una ruptura dentro de lo que eran los discursos de la época. Y el otro artista cubano, que no se los voy a presentar hoy, lo dejé libre por si acaso alguno de ustedes lo quería presentar para sus exposiciones, es Félix González Torres. También falleció prematuramente, y que sí que tiene, no sé si conocen el trabajo de Félix González Torres, pero tiene unas estrategias en cuanto a al desarrollo de su propio lenguaje, a la construcción de su obra, que tienen que ver con las estrategias conceptualistas. Claro, él es de una época diferente a Ana, a Mendieta. Voy a ver si para los que no lo conocen, es que su trabajo es como es como capital para comprender también ciertas como estrategias que uno ve en muchas obras hoy en día, ¿sí? Les voy a compartir como This is amazing. Ay, pero Dios mío, quiero morir.
porque siempre, porque es lo que consigo. No sé si tienen presente como el trabajo de Félix González Torres. Lo que quería era como que lo vieran para que alguno de ustedes se anime a hablarlo para las exposiciones, y si no, pues entonces yo lo presentaría para una clase antes de que ustedes hagan sus exposiciones. Déjenme... Este no era exactamente el video que quería mostrarles, pero bueno. Voy a quitar mi video para que no se vuelva como loco. Hola a todos, bienvenidos al Museo de Contemporáneo de Querétaro. El día de hoy tenemos un video especial en el cual vamos a hablar acerca de la obra de Félix González Torres, un artista cubano-estadounidense, nacido en Guaymaro, Cuba en 1957, fallecido en Miami en 1996. Este artista es mejor conocido por su estética minimalista conceptual y por sus esfuerzos por evidenciar y romper estereotipos. A la edad de 13 años, González Torres es trasladado a Madrid, donde vivía junto con su hermana. Ya, déjenme, este no era en realidad el que les quería compartir. Lo que voy a hacer es que les voy a mostrar algunas de las obras, porque las deben haber visto, solamente que... Yo creo que la que más, creo que la que más se ve por ahí es una que son dos relojes, dos danzas, ¿verdad? Sí, la de los relojes. La de los relojes, que es súper conocida, y también la de los caramelos, porque además, si no me equivoco, el año pasado fue el aniversario del nacimiento de Félix González Torres, y hubo una serie de actividades conmemorativas en diferentes lugares, con exposiciones que tenían que ver con aspectos que trataba Félix González Torres en sus obras, ¿no? Y sí, efectivamente, esta es una de las exposiciones de Félix González Torres en el MACBA, en el Museo de Barcelona. Bueno, lo que no entiendo es por qué esto me aparece en inglés y no en español. Pero bueno, quizás si les muestro las imágenes acá, ustedes puedan ver en general, y luego tiene que ver con una serie de elementos en los que el mensaje está como velado detrás de la imagen. Estas son como de las obras más conocidas. Que además tiene que ver también con aspectos personales suyos, de su propia biografía, de la idea de la homosexualidad, de la idea del HIV. Entonces, lo de los relojes ciertamente es súper conocido. Está también la de los caramelos. Luego también está, por ejemplo, la serie de los billboards, que aquí, de hecho, aquí se le hizo una exposición en el Museo Alejandro Otero que se llamó Billboards, que era una refotografiar esas, ¿cómo se llama? No son pancartas, los billboards, ¿cómo se dice? Vallas. Las vallas, exacto. Las vallas en las que él incluía estas fotografías de estas camas, que son estas de aquí. Y una pregunta, ¿qué quería significar con esos relojes? No conozco esa obra. Ya te voy a mostrar la obra de los relojes. La obra de los relojes tiene que ver con, voy a dejar de compartir aquí. Lo que pasa es que sin mostrarte la obra es burda de chimbo que te hable sin explicarte, pero se llama Amantes. Y la obra
te muestra dos relojes que en teoría están al principio sincronizados. Te voy a mostrar una... Si yo abro esto, ¿será que pierdo debo decirle seguramente que me comparta específicamente esta... Sí se ve. Ok. Si se fijan, ya te voy a mostrar la carta en donde aparece Félix González Torres hablando acerca de como el statement que acompaña esta obra, que además ha sido como retomada en muchos aspectos por obras de otros artistas que han utilizado la idea del reloj, como esa idea de la sincronización, pero que en realidad nunca están... siempre hay un ligero desajuste que hace que ellas no estén perfectamente sincronizadas. Esta era la obra de las vallas que les decía, de billboards. Este es el texto que acompaña los relojes, amantes. No temas a los relojes, son nuestro tiempo, el tiempo ha sido muy generoso con nosotros. Nosotros le hemos dado hemos impreso o le hemos dado al tiempo el dulce sabor de la victoria. Nosotros hemos conquistado el destino al encontrarnos a un cierto momento, en un cierto espacio, en un determinado espacio. Somos un producto del tiempo, por tanto nosotros le damos crédito a lo que es debido el tiempo. O sea, regresamos a lo que nos debemos, que es el tiempo. Estamos sincronizados ahora y por siempre, te amo. Esta, por cierto, está aquí, que está acá, que se llama Somewhere Better Than This Place, un lugar mejor que este lugar, y esta que está abajo, ningún lugar mejor que este lugar. Es una serie de impresiones que hizo él, de estas especies de afiches que eran entregados en las exposiciones, y que ahorita está mostrado en Abra Caracas. Tienen como estos dos afiches expuestos en un espacio muy pequeño en el Parque del Jardín, que tiene la Galería Abra Caracas aquí en Los Balcones, que van a dedicar, bueno, ese pequeño espacio en el jardín para hacer muestras en ese murito que tienen ahí, y están exhibidos estos dos afiches de Félix González Torres. Pero así como estas hojas de papel impresas que empezó a entregar, tiene como esta sutileza de tener como esos mensajes ocultos o ese elemento como muy, que puede llegar a ser a veces perturbador de ciertas obras, pero que la imagen no es para nada violenta o agresiva, más bien lo hace como con un tono poético muy, muy potente, ¿no? Quería ver si en algún lado les encontraba el de Lovers puesto, porque lo que encuentro es bendita sea estas vainas en inglés, súper raro, y a ver, logro encontrar como Perfect Lovers. Se las voy a poner quizás como link para que ustedes lo revisen después, para que determinen si lo quieren como hablar ustedes en... Alguno lo escoge. Sí, si uno lo escoge o si lo explico yo antes de que termine el... Pero es súper interesante en el caso de González Torres, viéndolo comparativamente con Ana Mendieta. Ese tema también de las disyuntivas como de ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, lo que los debates de los 60,
luego, y parte de los 70, y luego este que es más de los 80 y 90, ¿no? Sí, González así es. Torres. El tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad del cuerpo a través de la enfermedad, que es el caso Sí. del SIDA, ¿no? Y de Sí, así una es. generación, cuando irrumpe el SIDA a mediados de los 70, y todo lo que se desprende de ese debate Sí, en términos del arte, ¿no? Que sí, en así él es es. bellísimo porque construye como una poética Así es. muy Bueno, y de especial, hecho, ¿no? y que está presente, por ejemplo, en la obra de otros artistas, por ejemplo, en el caso norteamericano. Es interesante también porque también habla, así como el trabajo de Mendieta habla de un trabajo que para el momento y que todavía hoy en día el tema de la temática feminista o de la idea del cuerpo de la mujer continúa siendo como un aspecto de discusión por encontrarse como en algo que sale de lo hegemónico para contraponerse a ese discurso hegemónico. También está, por ejemplo, en el caso de González Torres, otros artistas, como por ejemplo en el caso de Néstor Roberto Obregón, o de artistas que pertenecían a lo que hoy entendemos como la comunidad LGBT, que en ese momento, en los 80 y 90, como bien lo decías, sufrían de una gran discriminación, no solamente por pertenecer a esta comunidad, por ser considerados minorías, sino porque además el VIH un poco fue utilizado como un discurso para aún más aislarlos, por considerarlos una población de alto riesgo, y se les indulgaba como aspectos negativos vinculados a Y se la... demonizó a Así es. través de la experiencia de la enfermedad. Así es. Sí, como que los debates del cuerpo inicial, por ejemplo, en los años 60 de Mendieta, que es como donde se empieza como a prefigurar, pienso yo, a delimitar el tema del feminismo y ese debate muy fuerte, pero cuando se traslada hacia los años finales de los 70 y 80, pierde, digamos, no un tema genérico, o sea, el cuerpo se transforma simbólica y discursivamente, ¿no? En otras cosas, en otros aspectos, ¿no? Sigue habiendo el dilema del género, pero como que trasciende, como que se hace más abstracto, creo yo. Sí, fíjate, yo creo que esa es una problemática que todavía continúa, porque en cuanto a la idea del tema del cuerpo como tema que puede o no trascender, y como todavía hay dificultad de entender ese tipo de discurso en contraposición con formas de arte que son más abstractas o que tienen que ver más hacia lo formal y que no se vinculan quizás con la discusión, perdón, eh, de eso que es la discusión de ese discurso hegemónico, de esa idea de lo que está ya establecido. Por eso es que en este caso el trabajo de Mendieta es fundamental para entender cómo estos artistas que hemos visto hasta ahora han hecho una discusión de lo que son las nociones que se consideraban determinantes dentro de la comprensión del arte, y los artistas del arte conceptual o conceptualistas lo que vienen es a problematizar esas concepciones y a ponerlas en discusión. Y en el caso de, por ejemplo, de los artistas que abordaron el tema del virus de inmunodeficiencia adquirida, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA o del virus del VIH, era también una lucha por visibilizar, en cierto sentido, poner en discusión algo que era una amenaza para sus propios cuerpos. Entonces, está, por ejemplo, el trabajo del norteamericano Robert Gover, que, bueno, no sé si lo conocen, hacía como estas piezas en donde partes de su cuerpo estaban como, salían de las paredes,
era como un cuerpo dislocado, había fragmentos de brazos o de piernas con zapatos que hacían una alusión como al tema de la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de Roberto Obregón aquí en Venezuela, está la presencia de la idea de la enfermedad a través de lo de la rosa de la rosa o de la rosa muerta, de la rosa enferma, que es parte, digamos, una parte de su obra importante. Pero al final también sí que es cierto que aún ellos siendo minoría, terminan siendo también artistas hombres, a los cuales por el hecho de ser hombres, tenían mayor visibilidad que las mujeres, que era más difícil de entrar en ciertas épocas, dentro de ciertos espacios, o de ser aceptadas como obras serias, porque la idea dominante era justamente la idea del hombre artista. Entonces, no, claro que sí. esto, o sea, yo no estoy minimizando el aporte de los artistas hombres, ni estoy diciendo que los que hemos mencionado aquí hayan excluido a mujeres artistas, pero sí que es cierto que dentro de la historiografía del arte, la revisión de la obra de artistas mujeres ha cobrado un mayor valor o intensidad, o una mayor fuerza, ¿no? Valor, desde hace quizás una década hacia acá. Estas artistas feministas de las que hablamos, Ana Mendieta ha estado como quizás muy presente, pero las artistas feministas de los años 60 y tanto están siendo revisadas ahora otra vez, después de que tuvieron el momento en los 62, a partir del mayo francés del 68 y de lo que hicieron en los años justo posterior a esto, y luego nuevamente pasan a ser como oscurecidas por la historiografía y son recuperadas ahora nuevamente. Entonces se vuelve a tomar como discusión el tema de la representación de la mujer dentro del arte, y cómo y que tiene que ver con un tema también de la enseñanza del arte, de la idea de cuáles son los temas que interesan al arte, o por qué hay unos temas que son considerados no interesantes porque se supone que tienen que ver con lo íntimo y lo personal, el relato personal, y se supone que eso en algún momento fue apartado por ser considerado como de escaso valor, ¿sí? Entonces hay ahí una reconsideración hay un vuelco dentro de lo que son los temas del arte, que no son los grandes temas, la discusión del pensamiento y lo racional y de lo meramente intelectual y político, y de ahí la abstracción, ¿no? Que es como en ese aspecto muy, muy potente. Pero no sé si están entendiendo lo que les quiero tratar de convenir con esta idea que estoy tratando como de articular. Sí. Ok. Ya son las 4, nosotros empezamos un poco tarde. Yo hoy, bueno, aparte de Félix González Torres, que bueno, ya ustedes me dirán si alguno de ustedes lo va a querer, yo creo que es una artista súper interesante, además su obra es muy bella y nada, creo que es muy poderosa. Quería mostrarles como brevemente el trabajo de Eugenio Dittborn, que es un artista chileno, que es conocido sobre todo por una serie de obras llamadas pinturas aeropostales, tiene otras, pero digamos que Eugenio Dittborn, yo no sé si en la lista que yo les pasé de los artistas que pueden considerar para trabajar para sus exposiciones, les incluí, se me acaba de olvidar el nombre del otro artista chileno que trabaja. Estaban nada más 3, Alfredo Jar, Eugenio y Cecilia Vicuña. Solo 3. Ok, Cecilia Vicuña, Alfredo Jar y
Eugenio Dittborn. Eugenio Dittborn. Hay otro que se me olvidó incluirles ahí, que es un artista del video. Ahora tengo un lapsus mentis, ya me va a venir, yo sé que al final de la clase lo voy a recordar. Déjenme revisarlo aquí porque lo debo tener en una lista. En la lista. Ah, no, no está en la lista porque me la acaba de leer. No, digo que si quieres que agregue este último nombre que se te había olvidado en la lista, que lo Sí, tengo aquí abierto. Sí. En Chile también, chileno. Sí. Ajá, Juan Downey. Sí, Juan Downey. Lo que pasa es que, claro, Juan Downey es, sí, igual es de la, o sea, sí, es interesante porque además Juan Downey es artista del video, la imagen en movimiento. Pero bueno. Downey es chileno, perdona. Sí, Juan Downey es chileno. De hecho, bueno, Juan Downey tiene una obra que tiene que ver con... Tiene un registro en film de una comunidad indígena venezolana, que no estoy segura si son Yanomamis. Voy a buscarlo acá. Y no sé si conocen el trabajo de... Dios, a mí me asombra la cantidad de lagunas mentales que tengo últimamente. El trabajo del artista venezolano Christian Bink, que es un artista joven. Sí. Christian Bink tiene una pintura, tiene una ¿cómo se dice cuando uno tiene, no es un tríptico, es un políptico de pinturas en las que él utilizó los cuadros, o sea, los film stills del video de Juan Downey, él los pintó. Y aparecen en diferentes momentos. Aparecen en diferentes momentos de este video, del video que hizo Juan Downey con la comunidad Yanomami aquí en Venezuela. Pero bueno, nada, se los dejo ahí, se los nombro nomás para que lo revisen en caso de que a alguien le pudiese interesar. Y el otro artista chileno que les quería comentar era Eugenio Dittborn, que se los quería como mostrar hoy, pero quizás nada más les puedo mostrar algunas imágenes como por encima hoy, y quizás lo vemos como con un poquito mayor de profundidad a la próxima semana, junto con la semana que viene. Yo les iba a hablar acerca de artistas venezolanos que se vinculaban con lo que fue Acciones para la Plaza, Acciones frente a la Plaza, y todo el movimiento de performance en Venezuela, de Antonieta Sosa, Axel Benemoser, Pedro Terán, Jenny Nam. Entonces les iba a hablar como de ellos. Entonces, bueno, quizás se los pueda vincular ahí, o sea, podemos hablar, quizás ahorita lo que hago es mostrarles brevemente las imágenes para que se llenen como un abrebocas, y la semana que viene pues lo profundizamos. Déjenme mostrarles la pantalla de aquí. Déjenme quitar mi video, que se me olvida, lo pongo para poder hablar con ustedes mientras no esté mostrando nada, pero les voy a mostrar algunas imágenes, que son estas, digamos que estas son como las obras más conocidas de Eugenio Dittborn, que se llaman pinturas aeropostales. ¿En qué consistían estas pinturas aeropostales? Eran obras que, si se ven, que son obras que están plegadas, que Eugenio Dittborn enviaba, esto fue durante la época de la dictadura, Eugenio Dittborn las enviaba a diferentes destinos, en diferentes partes del mundo. Y en estas pinturas había una mezcla entre utilización de imágenes de archivo, de
fotografías encontradas, intervenciones de esas imágenes con dibujos que él hacía, intervenciones en pintura, con referencias a los desaparecidos por la dictadura. Entonces hay una postura claramente política ahí, además de que hay una manera de entretejer esta obra que sale de la frontera. Primero utiliza una estrategia más allá de la idea de que esa obra no necesita un espacio físico en el lugar donde la produce, que es en Chile, sino que llega a un destinatario y es ahí en donde la obra es develada, sino que además, y que además lleva toda una carga importante de crítica en torno a la censura, en torno a la situación política que se vive en el país, sino que además utiliza como parte de las estrategias este trabajo que ya desde los 70, 80 empezaron a trabajar los artistas con la idea del arte postal, en donde, o de otras estrategias en las que se empezaba a discutir los espacios de circulación de la propia obra de arte. Es decir, que buscar espacios alternativos en los que no se dependiera de un espacio consagrado como un museo para mostrar la obra, sino que esa obra pudiese circular por otros medios. Y por eso artistas, sobre todo en los años 70, inicio de los 80, desarrollan la obra de arte postal. Por ejemplo, aquí en Venezuela, Carlos Serpa fue uno de los artistas que utilizó esa estrategia de circulación de la obra. Entonces era arte postal o arte de correo. Entonces entra dentro de esta misma discusión de todo esto que plantea el conceptualismo en cuanto a qué es la obra, quién produce la obra, si la obra es reproducida mecánicamente, es obra de arte o no, cómo circula la obra, en dónde es mostrada, deja de ser obra de arte porque no es mostrada en un museo, o si circula libremente y esa circulación depende libremente del artista, entonces escapa de esa situación como institucionalizada y hegemónica de los círculos o de los espacios de poder en donde es exhibida la obra. Entonces, bueno, aquí digamos que hay, en el trabajo de Dearborn, hay una carga como muy fuerte que tiene que ver claramente con una crítica política y con el desarrollo de una obra en la que hay la obra está hilada y el modo como está armada la propia obra tiene que ver con la propia situación política que se vive en el momento, ¿no? La idea de que esta obra viaje para poder ser mostrada y poder hablar. Es súper interesante. Además que si ven, cuando las exhiben con este paquete que es en donde viajaba esa obra. Esa idea de, aquí está también, como con los elementos del destinatario de esa obra. En algún momento yo les había, hoy no nos va a dar tiempo de eso, pero si se fijan, aquí está como la ficha de esa obra. Y aquí hay, por ejemplo, imágenes de archivo de mujeres desaparecidas en las que él va... o bueno, en este caso no son de mujeres desaparecidas, pero de imágenes que él sacó de la prensa para hacer la obra, que va interviniendo, y además esos pliegues muestran cómo esa obra entra dentro de este sobre, o sea, muestra cómo la obra se despliega hacia afuera para poder mostrarse. No sé si logro convenir bien la idea de lo que les trato de explicar. Y en el video que les quería mostrar, que no se los voy a mostrar hoy, pero les puedo dejar el link para que ustedes lo vean, él habla un poco de ese proceso de enviar el material por correo. Esto no, creo que no es este, ni este. Hay un artista que hace algo
Una trampa. Cole, que hizo ¿Perdón? algo similar. Sophie Cole no hizo algo así también de mandar, o no estoy segura si es ella, de mandarle como a varias personas. No Sí, sé si ella es tiene una obra, Sophie ¿verdad? Callis tiene una obra que la mostró, creo que para, yo no recuerdo si fue para una bienal hace pocos años, en los que había una serie de correspondencias en la que ella le pedía a las personas a quienes ella le escribía que le contaran una historia. Algo sí Me recordaba. equivoco. Y Sí. esa parte de ese intercambio por correo o postal lo exhibió en la Bienal. Déjame ver, no recuerdo perfectamente la obra cómo era, pero tiene que ver con esa, ciertamente como dices tú, con ese intercambio postal en donde va registrando las historias de estas personas a las que ella le escribe. Porque además, bueno, el trabajo de Sophie Calle tiene como esa característica de involucrar la historia de otras personas dentro de su propia obra y hablarla desde lo íntimo o lo personal, como develar esos aspectos que son de la esfera de lo privado. Entonces, sí, lo que pasa es que aquí, en ese trabajo, en el caso de Sophie Calle, creo que ya no hay tanto la discusión de es el arte postal que se escapa de como de los espacios expositivos e institucionalizados para poder exhibirse. Es más, la idea de obtener un testimonio de un otro que va a formar parte de su obra. En este caso es, mi obra está escapando del poder que trata de censurarlo para poder mostrarse, ¿no? Claro. Sí, hay otro componente. Otro tenor, exacto. Sí. Yo no sé si era este, se los voy a pasar aquí también por el chat, si era este exactamente el video en el que él habla de cómo iban cómo iban empaquetadas esas obras, cómo él trabajaba la idea del pliego e iban dobladas y enviadas, cómo tenían como un formato específico esas obras para que pudieran calzar dentro de ese, calzar no es la palabra, quedar dentro de ese formato y viajar y poder ser enviadas. Y creo que por aquí tenía como un artículo de Artishock en donde hablan de esas pinturas aeropostales, pero de una exposición que le hicieron recientemente a Eugenio Dittborn. Pero bueno, ahí pueden ver un poco como las diferentes variantes de esas pinturas aeropostales, de cómo están desplegadas. Se las voy a pasar por acá, por si acaso lo quieren revisar. Porque cuando les llega la grabación, ustedes igual pueden revisar el chat y pueden revisar eso. Aunque se los puedo colgar también en el Padlet. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si les queda alguna duda, si tienen algún comentario. Constanza, Me yo queda creo que curiosidad por estos dos últimos artistas que no conocía. podemos ir, o sea, ¿tú crees que debamos como ir haciendo la selección de artistas? ¿Ya los otros alumnos te han mandado la selección o no? Sí, de eso hablábamos al principio de la clase, justamente, Irina. Sí, yo creo que es conveniente que que ustedes vayan pensando, o sea, entre hoy y las clases de la semana que viene ya se tiene que definir quiénes son los artistas que van a tratar, porque las últimas 2 o quizás 3 clases del diplomado van a estar separadas para que ustedes puedan hacer sus exposiciones. Porque aún dándoles 10 minutos de tiempo para que ustedes, 10 o 15 minutos para que ustedes expongan, cuando uno va haciendo comentarios acerca de la exposición, o si hay preguntas o tal, se suele dilagar un poco el tiempo y si no, uno va como con mucha prisa, ¿no? Para tratar de hablar de los artistas que ustedes van a comentar. Por ejemplo, de los que ya han mencionado, Romy había asomado la idea de trabajar Youssef Merhi, Elena había hablado de Doris Salcedo, Gabriela comentó que le interesaba Héctor Fuenmayor o Alfred Benemoser, que todavía no se ha decidido.
Y esos son como hasta ahora los que han mencionado. Entonces, lo que había comentado Gabriela era que en el listado que aparece en el Padlet del diplomado, que está en el Padlet de la sala Mendoza, ella iba a poner ahí quién había elegido a quién, para que ustedes puedan saber quiénes quedan, o si quieren proponer a alguien en específico, ustedes puedan hacerlo. Por eso les comentaba hoy lo de Félix González Torres, o les comentaba también lo de Juan Downey, en caso de que lo quieran trabajar, de lo que los quieran trabajar. Eso dependerá de lo que ustedes... también, por ejemplo, a mí me había dicho Elena que le interesaba a Ana Mendieta. Claro, Ana Mendieta yo ya la hablé hoy, pero bueno, no sé si ustedes Claro, quieren eso te iba a decir, que yo quería a Ana Mendieta también, pero bueno, la hablaste hoy y por eso mi duda y quería preguntarte. Claro, no sé si en este caso ustedes... yo no les negaría como la idea de que ustedes trabajaran también al artista y lo volvieran a presentar. Claramente eso implica que cuando yo vaya a escuchar lo que ustedes me van a decir, ustedes no van a repetir lo mismo que dije yo. Ustedes tendrían que dar una aproximación específica o más profundizada acerca de lo que yo dije en clase. Eso para ustedes puede representar quizás tienen que como que quizás indagar más en el artista, quizás puede implicar que tengan que trabajar más como para poder dar una aproximación que se aleje de lo que vimos ya en clase. Solamente se los advierto como que eso puede ser una característica de ese trabajo en caso de que ustedes deseen repetir el mismo artista que se habló en clase, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren hacer, pues yo estaría bien, yo no tendría problema en eso. Dependerá de lo que ustedes quieran trabajar. Porque claramente lo pueden ver como un abrebocas en clase y luego extenderse en su propia presentación, pero sí van a tener que ser más específicos, pues. González Torres es súper interesante. Yo tuve la oportunidad de preparar una exposición para el diplomado anterior y de verdad que a quien le guste, de verdad que me encanta. O sea, es interesantísimo por el tema de las estrategias, ¿no? Sí, sí. Él construye una poética, es una forma bastante particular de construir un espacio, o sea, una noción, pues. Sí, así es. Sí, se vale como de muchos medios para poder concretar o materializar esa obra, según lo que sea más indicado para ese concepto o para esa idea que está tratando de convenir en la obra. Sí. No, y todo el tema del arte político, o sea, también hay de verdad que tiene unos matices súper interesantes. Sí. Lo recomiendo. Sí. Bueno, piénsenlo entonces, pero tampoco lo piensen demasiado en el sentido de que no tenemos tanto tiempo como para que me digan esas escogencias. ¿Está bien? Sí, Profe, me permito decirles, todo lo que compartió la profesora hoy por el chat lo acabo de poner en el Padlet, de manera que ustedes pueden rescatarlo allí. Igual, por lo general, la grabación lleva al chat, ¿no? Pero sí, para que sepan. Y lo que sí les pediría, si les parece, profe, es que por el chat, cada quien que haya tomado una decisión, por ejemplo, Romy, que ya tiene como muy claro que quién es lo de Joseph Merli, bueno, lo dice de manera que o sea, que va a quedar en el Padlet como un lugar de consulta. Sí. Y en el chat, un poco también para estimular el interés de otros en que tengamos un artista y el tiempo de desarrollarlo. ¿Vale? Sí. No sé si me oyeron porque paré el micrófono, pero no, bueno, no, que por el chat me digan quiénes para yo colocarlo en el Padlet, que sea de consulta rápida y que, bueno, de alguna manera también estimularnos todos en avanzar como nos está pidiendo Constanza, ¿no? Vale. Sí. Gracias, Gaby, sí, pendiente de eso. Bueno, miren, profe, gracias. Me encantó Eugenio Dipo. Me encantó, sí. Me voy con este nuevo amor. Lo voy a investigar. Yo no lo conocía tampoco, me encantó también, de verdad que no lo...
No sabía la referencia de su trabajo en el de Christian Bing, fíjate. Sí, de hecho, déjame, bueno, creo que si uno pone aquí, bueno, no, Christian menciona a Juan Downey, no a Eugenio Vico. Ok, yo puse Hay aquí una obra- sí, tienes razón, lo anoté así, pero después lo entendí en mi cabeza mal. Pero sí, Sí, lo de tengo a Juan hecho, Downey anotado con el trabajo de de hecho, relación. esa obra estuvo puesta hace poco, creo que en Carmen Araujo Sí, Bar. estuvo hace poco. No sé si en Carmen Araujo, pero sí. Yo O en creí que Beatriz Gil, puede ser. no me acuerdo en dónde, pero sí de hecho la compartí también en el Instagram, en mi Sí. historia. Me pareció muy, Ah, miren, muy, está muy aquí la obra. Es esta serie de imágenes en las que él hace, a través de la pintura, hace los stills, los fotogramas de la película de Yanomami de Transamérica de Venezuela. Ay, Dios mío, qué terrible. Ok, si eran Yanomami. Sí, Sí. sí, era Yanomami. Es esta, la referencia. O sea, esta es la obra de Vink que hace referencia a la obra de Juan Downey. Esta que está viendo acá. Exacto. Sí, sí. No, pero mi amor es Deadborn. Mi amor es Deadborn. Bueno, no sé si lo quieres, Claudine, si lo quieres investigar para ampliarlo, para tú exponerlo, chévere. Bueno, esta semana lo investigo y a ver si ese amor sigue o no. Yo creo que sí, pero me encantó, pero voy Está a bien, ver. buenísimo, está bien. Bueno, Bueno, los dejo para que estén libres para su próxima clase. Gracias por todo. Espero que la clase de hoy haya mejorado con relación a la clase anterior, que fue un desastre absoluto. Y bueno, nada, nos hablamos entonces la semana que viene, ¿les parece? Sí, buenísimo. Gracias, Constanza. gracias, profe, de verdad, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Y estuvo estupendo, no tuvimos ningún problema. Sí, funcionó la conexión. Exacto. Estuvo perfecta, sí, sí, sí. Bueno, bueno, chicas, nos vemos en 6 minutos en la otra sesión. Buenísimo. Bueno, Nos gracias. tomamos un cafecito y nos Gracias. vemos. Chao, 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 chao. Constanza, un Chao. abrazo. Que sigas Bye. viendo tu pie, tu Gracias. Que pie. mejores. Sí, exacto. Chao, chao. Un abrazo a todas, chao.